Mira ya cómo se cae el agua. Prácticamente lo mismo, pero con lentes. Hola gente bonita, buenos y tempranos días. Es nuestro día 2 en Tequila. Amanecimos muy temprano en Guadalajara. Bueno, después de la tormenta volvimos a amanecer. Se estaba cayendo el cielo, pero con todo y huracán. ¿Quién sabe qué pasó? El chiste es que nos venimos muy temprano a Tequila en nuestro día 2. El vlog no terminó ayer porque no quisimos hacer un video tradicional y típico turístico. Ay, no. De cómo No se somos gima turistas. cómo se gima el tequila. No, la piña para hacer el tequila. No somos turistas, somos viajeros. Entonces, como buenos viajeros, hoy vinimos de nuevo para grabar El todo amanecer. el proceso, el amanecer y todo el proceso de cómo se gima la piña para hacer tequila. Flor, una chica que conocimos en un café en el que hemos estado desayunando toda esta semana, coordinó todo con su papá y la verdad es que nos han tratado increíble. Mil gracias, Flor. Y mil gracias, señor Guillermo. Así que en un ratito más nos vamos a juntar con el señor Guillermo para empezar nuestro día junto con gimadores de tequila para ver todo el proceso y les vamos a mostrar lo que nosotros podamos ver. Así que ahorita estoy haciendo un time lapse del amanecer. Y nada, a darle, ¿no? A dale. ¿Listo? Vamos. ¿Vienen por la pista o por esta? Por la libre. ¿De dónde son ustedes? Yo de la Ciudad de México. Yo de Chihuahua. Chihuahua. Yo soy de Brasil. ¿Es brasileña? Dale. De Río de Janeiro. De Río de Janeiro, pero siempre digo que soy Chihuahua. Vamos. Tú ve, yo lo llego. Yo voy a llegar. Lo bueno es que traemos botas. Ya sabemos que en el viaje Toda cagada. con una lavada sale. No hay problema. Ya sabemos que en el viaje sí o sí, para estas cosas necesitamos llevarnos botas, ¿no? Sí o sí. No, si estoy aquí con mis tenis blancos me muero. No. Cada camión pesa entre 18 y 20 toneladas. Pero ellos se vienen desde temprano, a las 5 de la mañana ya andan gimando para que el sol no les dé. Sí, porque al rato el calor está bueno, Sí. ¿no? Venga. Buen día. ¿Es el primero o ya es el segundo? ¿Primero? ¿Y cuántos? ¿2 o 3? Se les hace una pequeña capita a las cobas, a la herramienta. Y entonces este triángulo que ya está usado es para quitar, nosotros le nombramos rebaba. Ya le quita esa rebaba uno y sigue cortando bien. Gima unas 3-4 agaves. Y ya usted siente la herramienta que va disminuyendo, ya es porque le hace falta otra sentada. Los peligros de andar gimando es asolearte por el trabajo duro y mocharte un pie, mocharte un dedo. Y hay que tener cuidado, por eso es la protección de la pierna, ¿no? Sí, Porque sí está filosa. sí, pues el filo está comparado como una navaja de rasurar. Órale. ¿Has tenido algún accidente? Sí, hace 2 años me moché el zapato junto con mi talón. ¡Hala! ¿Cuánto pesa una de esas? Unos 25 kilos. Uf. Está chiquita esta. ¿Las grandes cuánto pesan? Hasta 70, 80. Órale.
pone aquí, gire. Y le hace, para que le agarre, gire. Ok. Me había tocado estar antes en campos de aguacate, de caña, de trigo. Nunca en uno de agave azul, que es con el que hacen el tequila. Y la verdad es que la vibra está súper alta. Es lunes y parece que es viernes. Negocio familiar, porque nos estaban platicando acá que están los hijos, los sobrinos, uno de 15 años que parece más grande que yo de hecho, pero tiene 15. Pero la pasan increíble. Uno de los peligros aquí, bueno, peligros para quien no conoce como nosotros, que ya me caí de hecho, son las púas, los agaves en las puntas. Voy a agarrar una hoja aquí. Los agaves tienen estas púas, no sé si se está viendo, pero tienen unas púas. Y toda la orillita también está cubierta de púas. Ya se me imaginarán cuántas me enterré ahorita. No muchas, no me dolió. Fue una caída en las rodillas por el terreno. Pero el paisaje y la ocasión es increíble. Ananda se quedó platicando con el señor Guillermo. Voy a ir a ver cómo van. Entonces, sacaron todas estas piñas. Ajá. ¿Y van a sembrar otra vez para de aquí a 5 o 6 años sacarlo? Volver otra vez a cosechar, sí. Por eso es tan especial nuestro tequila también, porque el proceso dura 6 años de maduración más. Para producir tequila blanco, otra semana. Y ya si lo quieres añejo, 3 años más, entonces quiere decir que 9, 10 años, un tequila extrañejo, 9, 10 años. Wow. Desde que plantas el agave hasta que los abuelopaladeas, el tequila extrañejo son arriba de 10 años. La verdad es que el trabajo de los filmadores es impresionante. Yo nunca había visto algo así en toda mi vida. Yo nunca había visto un cabo de agave, ni una piña, ni cómo pues limpian la piña. Y la verdad es muy, muy impresionante. ¿Vas a dar la vuelta? Sí. De hecho, esta ya está. ¿Cuántas horas faltan? Nada más. Sí, Claro. un taquito, un gajo. ¿Este qué es? ¿Cuál es su nombre? Juan Juan. Plasencia Saldívar. ¿Y esto lo hizo? Mi señora ¿Cómo se llama la señora para agradecerle, no? Irene Villarreal. Irene Villarreal. Vamos a ver si sí. ¿Se casó por la comida o por la belleza, no? Pues yo creo por la necesidad. Ah, Irene cocina bien, ¿eh? Sí. Este ya es tu taco número Todo. Buenísimo. del señor. De Irene. Irene me lo mandó. Ella no sabe, pero Irene te lo mandó. Muy bien. Buenísimo. Pues así seguimos nuestro día. Yo obviamente no estoy comiendo un taco, terminaré con un plátano igual, pero pasa nada. En Chihuahua no se come mucho taco. Es que en Chihuahua no comemos tantas tortillas. Más de harina. Más de harina, ahí sí. Maíz no. Vamos. No puse a jugar, por favor. Me regalaron cacahuate garapiñado. Qué linda la gente de Garapiñado. No, ¿Viste? cacahuatito Yo ya había garapiñado. dicho a ustedes, los mexicanos son una chulada. Este país es una chulada. Por eso yo soy mexicana en Chihuahua. Bueno, gracias a todos. Ándale, que lo ve muy bien. Se cuidan. Gracias por habernos dado la oportunidad de verlos trabajar, estarlos molestando ahí, haciendo video, preguntándoles. Pero la verdad es que el trabajo que hacen es impresionante y se tiene que ver. Es lo que vamos a intentar, que se vea un poquito más, que se les reconozca, ¿no? Muy bien. Impresionante todo, de verdad.
Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y al contrario, estamos para servirles. Cuídense mucho. Muy bien. Adiós. La verdad es que la experiencia fue increíble. Para esto regresamos a Tequila, para ver a los gimadores, para ver cómo se hace en el campo y para verlo de una manera diferente, desde otro punto de vista y no desde el punto de vista turístico. No tour turístico, no. La verdad es que estuvo impresionante. Yo nunca había visto algo así en la vida. Padrísimo. Gracias, Flor. Gracias, señor Guillermo. La pasamos increíble. Esto es Jalisco, esto es Tequila. Sí, cuando vengan a conocer de verdad la esencia, no nada más el tour turístico, porque hay cosas muy padres que quizá en el tour pues no puedes ver. Vámonos al siguiente punto y fue un placer haber estado aquí. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vlog. ¿Listo? Ah, vamos. Y yo mandar besos. Para aquí adentro es ¡ay! Mira, sí tengo esta sangre. Mira. Sí. La herida del agave. El dron ya se va a estacionar solito porque ya se le va a acabar la pila. Relax. A ver si nos vemos con esta luz. ¿Cómo que? La música. I like it. Crazy little thing I love.